Se nota que me gustará. La verdad sí quiero leer Juego de Tronos. La verdad es que, bueno, a ver, yo no me la he leído, pero me he visto la serie, pero sí he escuchado que es bastante buena, la verdad. Y, por ejemplo, la última serie que salió del Caballero de los Siete Reinos es buenísima, la verdad. Su primera temporada está a nivel de la primera temporada de Juego de Tronos, solo que con mejor producción. A ver, ¿qué sea? Es este. Necesitamos más héroes. La crisis del héroe moderno, el Caballero de los Siete Reinos. ¿Hay más? Ah, ensayo. Eh, de Fatih Martín. A ver qué En algún tal. punto, el cine, las series o la literatura se cansaron de los héroes optimistas, aquellos que tenían como bandera hacer el bien únicamente porque era lo correcto, que desde su inocencia, desde su ingenuidad y a veces incluso también desde su sabiduría, lo daban todo para que el mundo fuera un poco mejor. Y a lo que en realidad me refiero cuando digo esto es que seguramente fue el espectador el que se cansó de este tipo de héroe, que sobre el papel puede resultar un poco más plano, más idealizado quizá y también menos profundo a veces. Y en ese momento Supongo que es lo mismo que pasaba con Superman. Bueno, con el personaje de Superman. Que se volvió como muy... Bueno, la gente lo empezó a considerar muy simplón, muy... Porque sí se mostraba como un ser perfecto, de bondad absoluta. Y cuando se popularizó el tropo del Superman malvado, pues ya como que fue un poco... Se fue un poco dejando de lado hasta que regresó James Gunn con la nueva película de Superman, que es tal cual como el Superman más clásico posible, aunque llevado a la modernidad. Sí, me lo compré, ya que creo que tardará para el sexto libro. Saldrá cuando salga el tercer libro, El nombre del viento. Te maldigo, Injustice. Sí, cierto, Injustice dañó bastante la imagen de Superman. Según fue por culpa de los escritores que lo volvieron edgy. Es más que nada, pues porque eh, Superman se volvió un estándar, entonces muchos quisieron explorar ¿qué tal si hubiera un Superman malvado? Pues como tal, al menos la idea era esa, pues fue eso lo que terminó orillando a volver a Superman Edge, incluso con las películas de este Zack Snyder. las pantallas, las páginas, se llenaron de antihéroes, de personajes grises, Tal cual. con moralidad dudosa muchas veces. Héroes atormentados, protagonistas pesimistas, una amalgama de personajes que si bien son muy interesantes, porque es cierto que ver todas esas contradicciones, esos dilemas internos, llama la atención, porque es así, también son un poco el reflejo de una sociedad que empezó a pensar que hacer el bien únicamente porque era lo que hay que hacer, empezaba a ser algo aburrido. Quizá ha sido una muestra de cómo todos, poco a poco, hemos ido perdiendo un poquito también ese optimismo sobre que el mundo puede ser un lugar mejor, porque seamos sinceros, el mundo puede ser un lugar muy oscuro y la cantidad de desastres, noticias malas o tragedias con las que nos bombardean día a día los medios, le robarían el optimismo a cualquiera, ¿vale? O sea, eso es así. Y justamente por eso, en este contexto, la aparición de obras como El Caballero de los Siete Reinos, que es una obra muy optimista en la cual la amabilidad del mundo está presente, los personajes... Sí, ahora que lo pienso, sí, tiene cierta... El Caballero de los Siete Reinos es una serie bastante más optimista que el resto de la serie Juego de Tronos. Porque tal cual busca... Juego de Tronos está llenísimo de personajes ambiguos moralmente. Y que de repente salga una serie como más optimista con un personaje como Sir Duncan, que es como que aspira a ser como bueno, que aspira el ideal del caballero galante, es bastante interesante. Y el cómo en la serie se muestra cómo sus acciones influyen de buena manera a los demás, aunque también de forma negativa, que bueno, para no dar spoilers, sí causa un pequeño problema en el penúltimo capítulo con los Targaryen. Supongo que es porque Superman era alguien inalcanzable por lo bueno que es, y eso que la gente hace que héroes buenos pero aburridos. Bueno, sí, da esa percepción de que un héroe 100% bondadoso sea un poco aburrido. Pero supongo que es como un ciclo. Primero pues está como el ideal, el superhéroe ideal, bueno, completamente noble, ¿cómo se dice? Es una subversión de eso, hacerlo más gris, y cuando eso vuelve a dominar el medio, vuelve a surgir esta visión más optimista de los personajes.
Me encanta que esta sí puede ser la segunda ola de historias de la caballería. Oye, sí, la verdad es que sí, porque son muy pocos los... no se le hizo tanta publicidad y se volvió muy popular a base del boca a boca. Por lo que sí, esta serie puede influir bastante en una nueva ola de historias de caballería. Historias de caballeros murieron después de Don Quijote de Cervantes. Ahí sí no sabría decir, no soy tan experto en literatura, pero vamos a seguir. Conflictos no todos son puros como tal, pero se respira esa sinceridad en referencia a la importancia de hacer lo correcto en los momentos de injusticia y cómo pequeños actos. De hecho, esta historia bebe mucho de Don Quijote. Y de alguna manera termina transmitiéndonos ese idealismo inocente, la idea de que todos podemos contribuir a hacer un mundo mejor igual que lo está haciendo nuestro caballero errante. Así que en este vídeo hablaremos un poquito de la crisis de los héroes modernos en que se han convertido, la importancia de sagas como El Señor de los Anillos a la hora de mostrarnos héroes altruistas que están dispuestos a darlo todo por un bien común por encima de ambiciones personales, y en este caso poniendo en juego su propia integridad, y por qué, como digo, es importante reivindicar esas sensaciones, esas emociones en un momento de tanta polarización, tanta crispación y tanto pesimismo generalizado que pueda haber en la sociedad. Y hablando de caballeros errantes, si te gusta viajar, tengo algo para ti, para que no te quedes tirado en medio de Dorn. Te presento Saily, una tarjeta SIM digital que te va a permitir tener internet en cualquier sitio al que viajes sin necesidad de meter una tarjeta física a tu teléfono. Olvídate de tener que buscar puntos wifi o de las tarifas tan altas del roaming. La instalas una vez en el móvil y te sirve para poder viajar a un montón de países sin tocar nada más. Y utilizarla es extremadamente sencillo. Descarga la aplicación, elige tu plan disponible para más de 200 destinos y finalmente instala la eSIM siguiendo los pasos que te va a dar la propia app. Así, al llegar a tu destino, el móvil o el celular se va a conectar él solo a la red local, sin buscar tiendas, sin colas en los aeropuertos y sin jugártela con SIMs raras fuera de las estaciones. Y sí, es compatible tanto con Android como con iOS. Además, tiene funciones de seguridad como bloqueo de anuncios maliciosos y protección al navegar, que cuando estás utilizando redes en otros países se agradece bastante. Si viajas a menudo, o aunque sea un par de veces al año, esto te ahorra tiempo, dinero y bastantes... Gracias por la oferta, pero yo no viajo. Mismo tenéis un 15% de no me alcanza el dinero y no me gusta salir. Os dejo los enlaces y el código en la descripción y el comentario fijado. Gracias a Saily por confiar en mi canal para la promoción. Y ahora sí, seguimos con el vídeo. Desde hace bastante tiempo hemos visto una crisis en los héroes clásicos, es decir, la figura heroica que tan importante era antes en la sociedad, donde los héroes eran seres inmaculados, seres casi a veces divinos. Dentro de la narrativa cultural tuvieron su propia deconstrucción. Como decía antes, bien porque ya no eran atractivos para el público, nos habíamos cansado un poquito de esas figuras tan idealizadas, inalcanzables quizá para el hombre o la mujer de a pie, y el primer paso fue que esos héroes mitológicos se convirtieran en héroes más vulnerables, pero que al mismo tiempo mantenían esa esencia idealista de querer hacer el bien, esos corazones puros que tan presentes estaban en las obras de hace unos añitos. ¿Y qué hicimos cuando estos también empezaron a resultar un poco aburridos? Esa película me la vi hace tiempo, creo que era El Corazón de Dragón, pero igual me la tengo que volver a ver. Me gustan bastante los dragones. Me acuerdo que pues la vi, me quedé tanto tiempo viéndola, pero ya hace tiempo. A ver, si un amigo que se quiere cortar los cocos porque Martin sacará 6 cuentas del Caballero de los 7 Reinos después del 6º libro. George R. Martin. Hay un guiño a George R. Martin en el último capítulo, donde un personaje, y que no está en los libros, de un personaje que dice: un caballero siempre termina su historia. Quiero creer que es un guiño de Martin, de que lo va a conseguir. Es que la misma razón por la que yo no me quiero conseguir los libros. No me gustaría quedarme con una historia inconclusa, porque él mismo ha dicho que no heredaría la historia. Conocíamos de sobra. ¿Tú ya viste la serie? Un paso más allá e hicimos protagonistas de nuestras obras a personajes más grises, personajes atormentados que tienen dilemas morales o incluso que a veces actúan en una zona gris con respecto a la moralidad. Pueden hacer cosas buenas, sí, pero también hacen cosas malas. Y ahí, como digo, el espectador tiene un poco que... sí, la serie Vikingos. Las primeras temporadas son originales que están bien, pero al perder esos héroes que representaban quizá los absolutos, el bien puro, quizá como sociedad también bajamos un poquito
nuestra vara con respecto a la bondad que podíamos aportar al mundo, o incluso también puede que empezáramos a ver también un poco el mundo nosotros con esos ojos más grises. Así que sí, los héroes, y esto para mí afecta también a los protagonistas de un montón de sagas y películas, se volvieron vulnerables, muy humanizados, con estrés, con traumas, con dudas, con los que sí, evidentemente podemos empatizar más. Me prestaron unos cómics de las historias del caballero. Ok. Interesantes a la hora de leerlos, porque tienen muchas capas, porque también dan para muchos debates, porque a Estaba veces diciendo, pues para ver un video es un poco más largo que habla de la serie, pero igual seguramente tenga spoilers. También representaban la crisis filosófica de nuestra sociedad, queriendo representar que el ser humano moderno ha perdido el sentido de la trascendencia, de lo que somos capaces de lograr. Hay una desconexión con respecto al potencial positivo que puede tener el ser humano, la tecnología, el bombardeo de los algoritmos, el bombardeo incluso de noticias negativas que nos llegan todo el rato. Es normal que nos hagan pensar que el mundo es un lugar más oscuro, que nos despierte ese cinismo, de llegar a pensar que el hecho de querer hacer el bien es algo absurdo porque el mundo no se puede cambiar, de que mucho que te esfuerces como persona, el granito de arena que tú puedes aportar no cuenta en un mar de tantas malas noticias o de tantas cosas que creemos injustas. Sí. Y como digo, para mí esa es una victoria moral del pesimismo, una victoria moral quizá de un sistema que nos quiere deprimidos, en el sentido de que nos quiere aceptando todo lo que sucede a nuestro alrededor. Sabe que la chispa de esos héroes que se levantan una y otra vez contra la injusticia es una chispa que puede germinar en la sociedad. Y lo más curioso es que quizá como espectadores hemos aceptado esa narrativa cínica, porque así es como nos sentimos. Y luego de hecho la gente... Sí, igual más tomando en cuenta por cómo están las cosas ahorita, que pareciera que el señor Presi de los Estados Unidos está completando logros como si se tratara de una cuenta de Call of Duty, si me entienden. Pero también algo que pasa en muchas historias, por ejemplo con la primera temporada de Juego de Tronos, de cómo Ned Stark quiere mantener su honor y moralidad. Pero claro, el detalle está en que está jugando tal cual, como en el Juego de Tronos, está jugando contra reglas que no le permiten serlo. A mí me gusta ver como todo este aspecto del pesimismo y la bondad, como de que, por ejemplo, en el caso, estás en un mundo 100% pesimista en el que no te permite ser 100% bueno, entonces jugar un poco con quizás hacer tu moral más ambigua para poder mejorar las cosas a bien, para que los que vengan después tengan más libertad puedan seguir tu ejemplo y seguir actuando con bondad sin necesidad de corromper su moralidad. Más o menos como ocurre en el videojuego de Ghost of Tsushima, en el que el protagonista rompe los códigos iba a decir los códigos del samurái para poder protegerla a su isla, cosas así. Y obviamente él sacrifica su honor con tal de proteger a sus seres queridos, para que ellos puedan mantener su honor. Ser bondadosos en un mundo injusto es un acto de rebeldía. Tal vez alguien decida seguir la batuta así, tal cual. Y el que siga la batuta quizás necesite corromper menos su bondad para poder seguir adelante en ese aspecto, en su cruzada, por así decirlo. No sé si me doy a entender, pero esa es la idea. De películas y escribe libros mostrando también ese pesimismo o esa visión. Mi visión es que siempre todo sea mejor para el que venga después. Al final las películas también son producto de cómo la propia sociedad está. Si yo estoy triste y veo el mundo de una forma oscura, porque así es como he terminado sintiéndome, seguramente la obra que produzca, el libro que haga, la película que escriba, también va a ser oscura, porque es un reflejo de mí mismo. Irónicamente venimos de una época que ha estado llena de superhéroes. Tanto Marvel como DC nos han presentado muchísimos héroes que nadie va a negar aquí que han transmitido valores muy positivos sobre la superación, sobre luchar contra la adversidad, personajes que han sacrificado muchísimo. Pero por ejemplo el universo de Marvel ha estado muy salpicado de ese cinismo y de ese humor, donde los personajes verdaderamente idealistas y que han representado el bien puro no son tantos. El exponente más claro, por ejemplo, para mí es Steve Rogers, el Capitán América. Ese personaje se ha transmitido con mucha fuerza, además hay que concedérselo, la importancia de hacer el bien, de ser justos, pero en
cambio otros superhéroes han sido más cínicos, más humanos. E irónicamente, muchos que tienen... no ignoren a Boku no Hero. Reviven mucho de la obra de Marvel. Sí, la verdad es que sí. Irónicamente, muchos tienen una visión muy errada de Capitán América. Que claro, por su propia apariencia y su diseño, sí se quedan... piensa que es meramente propaganda estadounidense y tal cual sí, nació como tal. Pero claro, la mayoría de las personas que salen a decir eso o a criticar eso del Capitán América, entre ellos mi papá, son personas que no se han sentado a ver, que no se han sentado como a ver lo que realmente significa el personaje, o han leído el personaje y conocer a fondo al personaje. El propio Capitán América se muestra como el ideal de lo que debería ser Estados Unidos. Los ideales que tanto presumen, ¿cómo decirlo? Los valores que tanto presumen tener, pero en la práctica no. Y el propio personaje es una crítica como un mensaje de qué es lo que realmente debería ser y no lo que es. Capitán América es más que la propaganda, no por nada estaba en contra de ser un héroe estatal. Sí, tal cual. Y lo mismo con las personas que han estado a cargo de varios de los proyectos más recientes de Marvel, que tal cual tienden a tirarle mucha mierda a los héroes que estaban antes, como lo que pasó con Ironheart, que le tiran mierda a Iron Man porque tenía dinero, cuando desde siempre el arco argumental de Iron Man es más que su dinero y su armadura. Son sus valores, su ingenio, su inteligencia, su capacidad de actuar en contra del... ¿cómo decirlo? En contra del sistema, si con eso protege a los demás. Él no quería depender de lo que Estados Unidos decida, sino de los valores de justicia y libertad. Muchos menos de los escritores no entienden el mensaje de los super. Muchos de ellos, la verdad es que sí. Y no he sentido que transmitieran ese optimismo, por ejemplo, que sí transmite un superhéroe que ha visto la luz hace muy poco, que es el Superman de James Gunn. Si bien DC venía de ser un mundo bastante oscuro, insisto, con valores positivos, solo hablo de que la mezcla entre tono, valores y personajes no termina de ser una obra 100% optimista que quiere transmitir. Sí, es cierto. Y eso justamente es lo que las películas de Zack Snyder de DC son bastante G's. Y aquí tenemos a nuestro muchacho con todo y sus calzoncillos rojos, que reivindica la bondad, la amabilidad, casi de una forma... Como Batman, siempre dice que golpea gente pobre y casi todos los villanos tienen doctorado y son mafiosos. Sí, tal cual. Es un chingo de gracia. Un TikTok de bueno, no me acuerdo cómo se llamaba el tipo, pero era un TikTok que tal cual decía que no, es que los villanos de Batman son gente, ¿cómo decirlo? Pobre, que no tuvo oportunidades y todos, literalmente, muchos de ellos son unos completos monstruos, tal cual. Y en las propias historias de Batman se muestra cómo él busca mejorar la situación de Gotham como Bruce Wayne con su empresa. Solo que claro, no casi no se ve, pero sí incluso ha habido unos cuantos cómics que sí muestran un poco ese proceso. Digamos, ayuda a la ciudad tanto como Batman como Bruce Wayne. Y otra, este sí me acuerdo, que fue del Monitor Geek. Mira, que sus videos son bastante interesantes y me gustan bastante, pero salió un TikTok cuando habló de cuando recién Milei había llegado a la presidencia y salió a decir de que no, que Superman desconfía de la gente de la gente rica y poderosa. Su mejor amigo es una persona rica y poderosa, posiblemente una de las personas más ricas del planeta, con más dinero. Sí. En todo caso es el gobierno que abandonó la ciudad, sí, tal cual, pero es que muchas personas se quedan con la superficie, realmente no se sienten a decir, porque es fácil. Nadie se va a tomar la molestia de ver a fondo la historia de un personaje para ver lo que realmente representa y después hacer un video de TikTok y quejarse en internet. Revolucionaria, con un código ético
muy claro, pero la obra en ningún momento se ríe, es más, al contrario, ensalza la Sí. importancia de hacer el bien, la importancia de salvar a cualquiera que esté a nuestro alrededor. Esgrime con mucho orgullo la bandera de la verdadera justicia y nadie hace bromas sobre ello. Por eso creo que la Sí, película de hecho mi papá también cree que Superman es 100% propaganda estadounidense. Se queda muy bueno, él de por sí no consume superhéroes, pero también tiende a querer hablar o aparentar que sabe más de un tema en el que realmente no se ha informado tanto. Uno de sus pequeños defectos. A veces también tengo ese pequeño problema, que en menor medida, pero me ha pasado. pues causó incluso un trend en redes sociales de gente que hacía buenos actos con la canción de Punk Rocker, que es la canción que canta Kid Rock y que era la que aparecía en la película. Las escenas cursis o los momentos emocionantes. Sí, de hecho, no se esconden. Después de la un propia personaje película que insiste impulsó sobre ellos. Están ahí, buscan a esa personas a coherencia, hacer esa buenas inocencia. acciones. Superman es una figura inspiradora desde el principio de la película, a pesar de tener sus propios conflictos sobre su identidad. E incluso a nivel técnico, la película es muy colorida, como una representación del optimismo que la obra quiere transmitir. Y justamente en este punto podemos hablar ya del Caballero de los Siete Reinos, que en comparación, por ejemplo, a muchas películas medievales o incluso al propio universo de Game of Thrones, Sí. la adaptación de Canción de Hielo y Fuego, también es una obra que tiene mucho más color que sus predecesoras. Eso es cierto, la historia de... Como, bueno, me repito, es una historia mucho más personal y mucho más emotiva, bueno, optimista que el resto de series de Juego de Tronos, ya sea la propia serie de Juego de Tronos o La Casa del Dragón. Y eso es lo que lo hace interesante, cómo en ese mundo puede existir algo así. Si bien en Juego de Tronos había personajes buenos que de vez en cuando... Superman es más un inmigrante que es buen ciudadano, pues es un personaje escrito por autores judíos inmigrantes. Ah, sí, cierto. Están todo el rato presentes. Y en cambio en El Caballero de los Siete Reinos vemos gestos de amabilidad de la gente de a pie. No solo Dan es un personaje para quien hacer el bien y ser un caballero honorable es lo más importante, lo que Sir Arlan le transmitió, sino que hay personajes que ayudan a Dan de forma desinteresada, que empatizan con él, que lo entienden, que dentro de sus posibilidades le echan una mano para que él pueda cumplir sus objetivos. Gente que va incluso a luchar por él. Y esos actos altruistas, como digo, para mí tienen mucho valor. Con esto no estoy diciendo que Dan vaya a ser un personaje perfecto, que no vaya a tener conflictos, que no vaya a cometer errores, porque eso siempre parte del desarrollo de un personaje. Pero la mentalidad de los protagonistas está alineada con el tono de la propia obra, en referencia a querer transmitirnos que los buenos actos pueden merecer la pena. La propia... Digamos, ser un personaje bondadoso no implica ser perfecto. serie en sí se siente como un abrazo al corazón. Digamos, sí, Sir Duncan no es un Superman clásico, pero es como que lo que aspiraría a ser. En un momento, no sé, social, geopolítico, como queréis llamarlo, complejo que estamos viviendo. Y en realidad, este vídeo para mí es un poco para reivindicar esa figura de héroes o protagonistas que puedan acercarse a lo absoluto, a la bondad, que no necesariamente siempre tenemos que tener protagonistas grises. Que luego me acuerdo que Talking Video hizo un video hablando sobre los orcos y que no puede evitar pensar que Aragorn, Talking Video hizo un video sobre los orcos diciendo que como un poco queja de por qué los orcos tienen que ser seres nacidos de la maldad y que son seres de maldad pura, que podrían ser más grises, como lo que creo que intentaron hacer en la serie de los Anillos de Poder, y que no puede evitar imaginar a Aragorn como un genocida que mató a todos los orcos, comparándolos obviamente con personas de raza, bueno, con ciertos grupos étnicos. Tolkien Vida no leyó Tolkien. A ver, de que Tolkien era poco racista, sí, pero no es la visión que se quedó, ahí lo importante, se quedó la visión general de Tolkien, El Señor de los Anillos, se quedó con lo mejor que podía ofrecer y dejó de lado sus aspectos negativos. Los orcos son seres nacidos de cadáveres humanos y élficos, son literalmente zombies. Sí, tal cual. Igual lo vería, pero es que voy a volver a verlo y está bastante larguito. Pero una cosa no quita el punto es eso. Pero que a veces la gente también como que negaba que pudiera haber seres de razas entre comillas
de maldad absoluta. Que estén tan alejados del mundo real que resulten inspiradores, que sean un faro ético o moral tan importante que nos sirva un poco para ver en todas estas... Me pregunto si pensar eso de los zombies. Que nos permitan volver a ver el mundo Ahora que lo con esa mencionas. inocencia, de alguien que piensa que ayudar a tu vecino, Bellísimo. ver fuerza y valentía en esos pequeños actos y no algo de lo que reírte, algo con lo que ser cínico, algo que puedas pensar que no sirve para nada porque el mundo ya está condenado. Y ya os digo, de vez en cuando, y quizá con urgencia hoy en día, necesitamos obras así. Y como os he dicho antes, El Señor de los Anillos es un muy buen ejemplo porque es una obra anterior, escrita mucho antes que las historias modernas, que bebe de ese folclore, de esos héroes clásicos. Y aunque Tolkien sí que le dio una pequeña vuelta creando personajes más tridimensionales, se siente la pureza de los actos de la mayoría de los personajes, su sacrificio, su entrega. Personajes como Aragorn, Frodo, Sam y en general todos los que forman parte de la compañía se están entregando a una causa mayor por el bien del mundo. Sam, el mejor personaje de la trilogía del Señor de los Anillos. ¿Cómo amo a ese hombre? Luchando un mal que les supera, pero siempre con la esperanza de que su sacrificio pueda salvar aquello que aman. Y ahora sería un ejercicio muy Un interesante. juego, un libro que juega con seres que deberían ser malos, pero no son, pero son buenos, es Spider-Lake. Sí conozco ese libro. Lo conocí por este canal que se llama Geek Furiosa de la Literatura. Esta es una buena deconstrucción porque tomas algo, un tropo y lo subviertes. Pero claro, querer aplicar ese pensamiento, bueno, esa subversión de un tropo en una obra que no lo plantea como tal, sino que no tiene sentido. Pero bueno, terminemos esto. Las 6 películas que desde vuestro punto de vista son optimistas, que tienen personajes, tramas, tonos o historias sinceras que reivindican esa alegría de vivir, esa alegría de luchar por un mundo mejor. Que los comentarios se conviertan en una lista de recomendaciones para que la gente pueda ver películas con heroínas, héroes o simplemente protagonistas, no hace falta que sean héroes como tal, que tengan esa convicción de que aportar algo es importante. Me vale tanto que la peli tenga modelos de héroe optimistas o positivos, como que la peli en sí dé muy buen rollo. Así que nada, hasta aquí esta especie de vídeo ensayo, un poco reflexión. Espero que os haya gustado, ha sido un vídeo un poquito diferente. Y nada, ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de otras películas, series, lo que sea que hagamos por aquí. Dejad un like para apoyar el contenido, que no cuesta nada, y nos vemos dentro de poco por el canal. Hasta pronto. Vale. Me gustó bastante. Este también es de Fátima Martín. Bien. Final perfecto, episodio así redondea la temporada. Bueno, este es del episodio. Prefiero ver uno de un canal que se llama Galia Martínez. En un momento lo pongo. Bueno, muy buen video. La verdad es que sí, me gusta que ahora por ejemplo estén saliendo más personajes así optimistas, ya sea Superman, el Caballero de los Siete Reinos, que es buenísima, que me encanta como con poca publicidad se llenó de consiguió hacerse un hueco, bueno, una buena fama, superando a Anillos del Poder y posiblemente mejor que la Casa del Dragón. Porque la Casa del Dragón está teniendo problemas y quién sabe cómo va a ser su tercera temporada. La voy a ver por el espectáculo, pero hasta la fecha con esta única temporada, que de hecho es bastante corta, son solo 6 capítulos y los capítulos duran una media hora. Caballero de Siete Reinos se va a volver de mis series favoritas.